instauró esa aspiración y el panelista es rey, hoy que vemos que el otro es irrelevante, una carga o con suerte un posible comprador-vendedor, hoy que no vemos más futuro que dentro de un par de horas y el individuo se ve en jaque para convertirse en nada más que un agente del mercado, tanto por informalidad como por la pasividad a la que nos condena la sobreestimulación, y frente a la política pareciera haberse vuelto simplemente un oficio más. Debemos preguntarnos, ¿aún soñamos? Con el futuro cada vez más palpable de dejar de lado nuestra propia humanidad, de abandonar nuestra condición de sujetos para ser objetos, seguimos resignados a este rumbo, teniendo en el horizonte nada más que desgracia, hacia un destino que no es la utopía de nadie. Entonces, ¿por qué no miramos hacia otro lado? Estamos faltos de alternativas. Lo único que oímos constantemente es el recordatorio de la tragedia que se avecina y la repetición de viejos dogmas llenos de polvo. Pero si no es hacia allí, ¿hacia dónde iremos? Porque para eso es que soñamos, no para saber hasta dónde, sino para saber hacia dónde. Nada moviliza más que una utopía. No hay más motivos que ella para caminar. Y mientras no hallemos una, seguiremos siendo este rumbo, fanático del yo, embebido por la pasividad que solo duerme para descansar, pero no sueña. Y quizá la cuestión radica en que vivimos esperando a que llegue el momento exacto para cambiar nuestras propias vidas. Y dejemos esos pequeños sueños para otros momentos, para un futuro totalmente incierto. Pero el futuro se construye en el aquí y ahora. Es necesario comprender que el mañana no se hace con tan solo grandes gestas y hazañas, se construye en lo cotidiano, a través de creer que todos somos capaces y hacemos algo por ello. Nos hemos convertido en piezas de un engranaje que exige resultados inmediatos, sin detenernos a pensar en lo que queremos y necesitamos. Aquellos ideales y luchas que hemos tenido se ven muy lejanas, pero no son imposibles. Esos sueños no están muertos, tan solo dormidos. El presente, cada vez más fugaz, ya es pasado y desgraciadamente no nos pertenece. Para recuperarlo hay que ver hacia el futuro. Hay que recordar que humanidad somos todos y que patria no se hace de a uno. Hay que hallar quimeras, las que fueran, que vuelvan a encender pasiones. Hay que movilizarse, avanzar y no envolvernos en este quietismo agobiante propio de la época. Porque si queremos, mañana es mejor. Hay que obrar por algo, por un sueño, uno que nos involucre a todos. Porque todo lo estático muere y no seremos más que momias en un museo que nadie visite. Soñemos para tener por qué vivir, por qué sangrar. Que nuestros más remotos sueños sean la realidad de los que lleguen mañana y que hoy hagan nuestra realidad algo mejor. No dejemos que se nos escurra la vida por los dedos. Soñemos y ante todo soñemos con el otro, teniendo la certeza de que él también sueña con nosotros. A cada paso hagamos patria. No podemos seguir estando de olvido. Y recordemos que los sueños no acaban al abrir los ojos, sino que allí arrancan los que valen la pena. Soñemos y no nos condenen a la nada por no tener un ideal. Bueno, vuelve sobre las cartas la mesa después de un gran tiempo. Cambiamos de spot. Estamos en la oficina de Claudio. Así es. ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, veo que con un cúmulo de pesadillas sobre nosotros, que inundan las palabras de este texto. Pero por suerte en el final levanta. Como que tiene alguna convocatoria, porque no se puede dejar de soñar. No. A pesar de todo, sueños siempre hay. Bueno, ojalá. Sí, no lo dudes, siempre hay. Como siempre dice él, estamos nosotros. Sí. O sea que es. Sí, claro que sí. el Así es. futuro. El futuro se construye, es una creación, Sí. siempre pendiente. Bueno, arrancamos. Arrancamos. Voy a leer Arranquemos. Voy a leer una frase y a partir de eso vos vas a empezar a hablar sobre el tema que te resuena al que es esa frase. Bueno, Bien. si es que me resuena algo. Si te resuena Si algo. no me resuena, Volvimos me caso. con dinámicas ahora. Me caso. Volvemos con nuevas dinámicas. Si vos vas al casino y perdés plata, sabías que podía pasar. Esto me recuerda a las célebres palabras del presidente de la Nación, Javier Milei, intentando explicar lo inexplicable. En una entrevista En con una Jonathan entrevista Viale. con un tal Viale, que actuaba de guionista, y que trataba de ayudarlo a explicar que él no tenía nada que ver con lo que había ocurrido, pero que él, por cierto, no solo no lo logró, sino que además, a medida que va hablando y que va surgiendo más información, la situación del presidente ya instalado a nivel mundial como un criptoestafador es cada vez más clara, ¿no? Más evidente. Junto a María Eva Cousovitti, a Jonathan Valdivieso, a Carlos Zelaya, presentamos
una denuncia penal prácticamente a horas de haberse producido la estafa, y esa denuncia penal califica lo ocurrido como una verdadera asociación ilícita entre el presidente de la Nación y los funcionarios que lo acompañan. Ahí se ubica Karina Milei, Manuel Adorni, Martín Menem, José Luis Esper, Agustín Laje. ¿Por qué a todos esos los involucran en la denuncia? Porque muchos de ellos replicaron el tuit del presidente, ya sea porque lo retuitearon, ya sea porque o lo pusieron en Instagram, hicieron, digamos, la misma promoción de la criptomoneda Libra. Y bueno, algunos de ellos fueron incluso involucrados posteriormente, ya incluso luego de nuestra denuncia, que por cierto la tuvimos que ampliar por toda la información que apareció después, porque lo que saltó a la luz pública es la existencia de una verdadera red de funcionarios que hacen una suerte de tráfico de influencias, en donde se le paga al funcionario, convértise todo esto en Karina Milei, para poder acceder al presidente y para que el presidente haga determinada cuestión. Y esto ha salido por todos lados, incluso hasta por una periodista que tiene un vínculo marital con el ministro de Defensa, el caso de Cristina Pérez, que es la mujer de Luis Petri, sí. Que dijo que le consta a través de empresarios que le han confiado el hecho de que han pagado para poder tener reuniones con Milei. Así que, digo, esto involucra ya en mayor medida a Adorni, a Karina, etcétera, etcétera. Bueno, Karina era la que facilitaba esas reuniones. Era el vértice de un espectro de funcionarios, donde había otros más, pero el vértice es ese. Pero lo más importante acá es dejar en claro que nada de esto que ocurrió podría haber ocurrido sin la intervención del presidente, por lo cual el presidente no puede excluirse y decir no sé nada o no tengo nada que ver, porque la verdad que se trata de una criptomoneda que no existía, que nadie conocía, que nadie sabía cómo había que invertir en ella, y el presidente no solo es el que a 3 minutos de haber aparecido la criptomoneda instalada por los dos empresarios, resulta que larga un tuit donde no solo dice que el presidente de la Nación dice que es para ayudar a la Argentina, para invertir en pequeñas y medianas empresas, etcétera, etcétera, para el crecimiento del país, etcétera, sino que además es el que pone el link a través del cual se podía invertir en esa criptomoneda. O sea, nadie sabía cómo se podía invertir allí. El que explica esta situación es él. Así que en ese sentido su participación es absolutamente exclusiva. Después, bueno, han aparecido un montón de cuestiones, desde borradores de contratos entre el presidente y el empresario Mark Davis, digamos, después la aparición de hecho, información clara y pública de contactos previos desde mediados del año pasado con varios de los personajes que participan de todo este proceso. Y por otra parte, además, esta no es la primera vez que lo hace. Milei ya lo había hecho, por lo menos hay 2 oportunidades que están registradas. La última fue siendo diputado, incluso con otra criptomoneda que se llamaba CoinX y que también terminó produciendo estafas y se fueron detenidos sus promotores. Y él no solo que la recomendó, sino que además confió en un reportaje periodístico que efectivamente había cobrado por haber sugerido o recomendado esta inversión. Así que, pero lo más grave no es el tema de lo que uno podría esperar de este hombre, sino la reacción lamentable que ha tenido tanto el poder parlamentario como el poder judicial. En el caso del poder parlamentario, el Senado hizo un verdadero papelón a poco de que se conociera esta denuncia. En la sesión directamente no se logra ni siquiera una comisión investigadora para llevar adelante la investigación y la citación y la interpelación del presidente y sus funcionarios sobre lo ocurrido, sobre la base de algo ya repetido, ¿no?
senadores que acompañan, incluso son autores de un proyecto para luego terminar no acompañando ni votando ese proyecto y evitando que salga. O sea, la idea de la casta política, de la política que, como dice acá el texto que leías, la política es un oficio, sí. Dice, bueno, esa cosa absolutamente corrupta que aparece a la luz pública impide que el Parlamento haga algo. E incluso a nivel judicial se da la situación absurda de que, habiendo pedido, como pedimos, ni bien presentamos la denuncia, el secuestro inmediato de todo el material electrónico de Casa Rosada, de la Quinta de Olivos, de los domicilios de los funcionarios involucrados, allanar estos domicilios, se necesitaba secuestrar celulares, computadoras, tablets, no se hace nada, el fiscal no está, dice que está ausente, hay un fiscal que lo reemplaza, pero el propio fiscal ausente Ayano pide que lo espere, que no se haga nada hasta su llegada. Él llega el viernes pasado. Y ahí arranca la investigación. Una semana después, o sea, se pierde una semana de hacer de todo el secuestro necesario del material imprescindible para construir pruebas. Pero además uno se entera de que este señor tiene el hijo nombrado en la jefatura de gabinete del gobierno de Milei, el que pidió que se espere su llegada y demoró una semana y todavía no pidió el secuestro del material, aún hoy, tiene el hijo en la jefatura de gabinete bajo las órdenes de Guillermo Francos. Así que bueno, tanto el poder parlamentario como el judicial no están haciendo lo que tienen que hacer. Las cosas se están moviendo mucho más en el exterior, en la justicia norteamericana. Claramente el que está hablando más es el empresario norteamericano porque tiene la presión del FBI en la nuca y por lo tanto está diciendo todo y está mostrando el grado de control que tiene sobre el presidente, porque cada vez que habla el presidente se la tiene que comer y no puede decir absolutamente nada. Es más, aún luego de la estafa, este señor hizo un reportaje, dijo que el presidente estaba comprometido y lo emplaza al presidente de la Nación dándole 48 horas para que ratifique su compromiso. Y el presidente, el lunes siguiente, después de que la estafa ya era pública, vuelve a tuitear y poner un tutorial en su cuenta de Twitter donde se explica cómo invertir en la criptomoneda Libra. Es decir, ya cuando ya el escándalo era evidente, donde después ya él había dicho que no tenía nada que ver, y a pesar de que no tenía que ver, vuelve a explicar cómo invertir. Así que, y lo más grave de esto, es que es muy probable que todas las demandas que se hagan vayan sobre el Estado argentino. Es decir, los que perdieron plata en esta estafa le van a pedirle al Estado argentino que se haga cargo de la pérdida. La única manera de evitarlo es que tanto el Parlamento como la justicia dejen en claro que el tema no es el Estado, sino una persona que ejerció un accionar ilegal y que por lo tanto en el marco de una asociación con otros empresarios tiene que responder él con su patrimonio y el patrimonio de las empresas a aquellos que en todo caso estafaron. Pero si tal definición no existe, el Estado argentino, es decir, todos nosotros vamos a tener que afrontar el pago de los compromisos que el Estado tenga que tomar frente a lo que la gente perdió. Bueno, ¿y cómo pensás que afecta esto a Milei más a nivel social ahora con las elecciones tan cerca? Y en realidad los hechos no afectan en sí mismos, afectan en función de cómo se da el proceso político. Ese proceso está en curso. Habrá que ver cómo termina, o sea, si Milei logra la confabulación del sistema institucional para que nada ocurra, será una historia. Si tal cosa no la logra porque hay una presión internacional o porque empujamos más aquí dentro y terminan teniendo que seguir tirando de la piola de todos los elementos que surgen, esto puede ser un gran quilombo. Y de eso dependerá el impacto que tenga. Hasta ahora hay una discusión, te diría que esto incluso pega mucho en sus propios seguidores.
dominantemente, e incluso seguidores con algún nivel de especialización. Bueno, había seguidores que al inicio creían que le habían hackeado la cuenta, cosas así. Claro, también. exacto. Y aparte, bueno, están tratando de vender el tema de que él se equivocó y en realidad no sabía y fue estafado en su buen nombre y honor, ¿no? Pero bueno, digo, si se sigue tirando de la piola, va a quedar claro que esto no es así y se va a poder instalar esto mucho más públicamente. Yo creo que hay algunas características del hecho que hacen que es posible que esto pueda afectarlo más de lo que lo ha afectado hasta ahora. Hasta ahora creo que está ahí. Y sobre todo creo que tiene más impacto afuera que acá. Pero me parece que la cosa recién empieza en ese sentido, ¿no? Habrá que ver, de hecho, vinculemos otro tema. Él viajó a los Estados Unidos y viajó llevando bajo el brazo un decreto de transformar en sociedad anónima el Banco Nación. Sí. No es casual esto. Lo hizo porque el Banco Nación es una joyita muy apetecible por el capital financiero internacional desde siempre, desde la etapa de la dictadura con Martínez de Oz, luego con Menem, luego con Macri y ahora con Milei. Siempre se ha querido quedar el capital financiero con el Banco Nación, que es el principal banco de la Argentina, que maneja una cuarta parte de los depósitos y de los préstamos, que tiene una importante rentabilidad, no le saca un peso al Estado, al contrario lo financia, tiene más de 700 sucursales en todo el país, tiene sucursales en el exterior. Digo, han querido y siempre nunca lo lograron. Entonces medio como que ha viajado diciéndole, miren, tengo esto para darle tanto ante Trump y ante el Fondo Monetario Internacional, y diciéndole, por favor, córtenme un poco el impacto que ha tenido este boco que me mandé. O sea, no es casual que haya viajado con esto, pero bueno, ahí también hay otro tema, que es que el Parlamento Nacional, que en su momento dijo que al Banco Nación no había que privatizarlo, debería rechazar el decreto del presidente de la Nación, cosa que tampoco, por supuesto, está ocurriendo. Pero todo lleva al desánimo inicial del texto que leyeron, ¿no? O sea, queda claro que no hay una fuerza política en la Argentina que represente las necesidades de esta sociedad. Y podemos llegar a tener un estafador al frente del Poder Ejecutivo con un Parlamento que le ha delegado facultades, porque lo primero que tendría que hacer el Parlamento Nacional frente a la evidencia del involucramiento del presidente en una estafa es decir, bueno, no le delego más ninguna facultad, recupero todas mis facultades porque este señor no es confiable. Sí. Bueno, eso no está pasando, lo cual demuestra la importancia estratégica que tienen las elecciones de este año para cambiar la relación de fuerzas en el Parlamento y para poder avanzar en que el Parlamento fije condiciones e incluso promueva el juicio político, porque ya está clarísima la falta de idoneidad de este señor para poder gobernar la Argentina. ¿Y en qué está ahora la denuncia, digamos? ¿Se lo está investigando a Milei? ¿Se está investigando el Banco Central? Hasta ahora lo único que se sabe que ha hecho el fiscal Tayano es pedir algunas informaciones a distintos organismos del Estado, pero ninguna de las cuestiones que nosotros hemos pedido, y no solo nosotros, porque después vinieron un montón de otros denunciantes que van todos... Se adhieren a su denuncia inicial. Claro, quedan como enmarcados en la denuncia inicial, que también han pedido un montón de pedidos de prueba y demás, y no ha hecho nada. O sea, hasta el momento la cosa viene muy lenta. La verdad que yo tengo más confianza en la jueza que en el fiscal, pero el fiscal no está haciendo nada. Y sí, Servini ha demostrado algún nivel de autonomía del gobierno. Recordemos cuando fue la movilización del 12 de junio, donde detuvieron 34 personas en el marco de lo que fue la aprobación de la ley base en el Congreso. En ese momento el gobierno armó todo un operativo de inteligencia tratando de decir que había habido un intento de golpe de Estado, acto de terrorismo, y quería cargarles a los detenidos, que habían sido detenidos al voleo, y la gran mayoría ni siquiera tenía que ver con ninguna de las organizaciones convocantes. Entre ellos había detenido
recuerdo a una mujer y a su hija que estaban vendiendo choripanes. Y en realidad, digamos, el fiscal que actuaba y que era un ariete del gobierno planteando que había que acusarlos de actos de terrorismo y de golpe de Estado, Servini, que fue la que actuó en el caso, frenó todo eso, no tomó el planteo del gobierno, mostró que tenía un juego propio como para ponerle límite a semejante barbaridad. En este caso, lo único que sí objetivamente está ocurriendo es que esto está muy lento. Y en el medio de este escándalo, o sea, digamos, Milei aprovechó ayer, por ejemplo, para nombrar al hijo, o sea, como que se está aprovechando. Bueno, ese es otro elemento, ¿no? Bueno, una de las tantas cosas que siempre decimos es que, digamos, la Constitución Nacional ha sido arrasada por este niato, y realmente el caso de nombrar por decreto tanto al hijo como al otro juez ya es un verdadero despropósito institucional, no tiene ninguna explicación. En el marco del final de las extraordinarias y comenzando ya las sesiones ordinarias a partir del próximo sábado, la verdad que esto no tiene ningún tipo de explicación ni de justificación razonable, digamos, ¿no? Y en realidad lo que vuelve a mostrar es la decisión del presidente de la Nación de construir la suma del poder público, gobernar por decreto, pasar por encima del Parlamento, tener control pleno sobre la Corte Suprema de Justicia. Bueno, algo que claramente la Constitución tipifica como el delito de traición a la patria, y que además también la propia Constitución señala que cuando eso ocurre el pueblo tiene derecho a rebelarse. Por lo tanto, para todos aquellos que le tienen temor a hablar de juicio político y demás, todas las causas para el juicio político están planteadas, y lejos de ser una actitud golpista el juicio político, es la más profunda reivindicación institucional y democrática, utilizando el recurso que la Constitución tiene desde que nació la Constitución Nacional en nuestro país. Todas las constituciones, la Constitución liberal del 53 tenía el instituto del juicio político, y todas las reformas posteriores lo mantuvieron. A ninguna constitución se le ocurrió eliminar esa posibilidad cuando ocurre, como está ocurriendo acá, que hay alguien que viola el contrato que una sociedad en todo caso se ha dado para gobernarse. Bueno, se supone que él para nombrarlo necesita mayoría en el Senado y la tiene complicada con el peronismo. Sí, claro. Por eso hace lo que hace. Sí. Igualmente, habíamos tenido, lo que pasa es que claro, todas estas cosas van variando. El año pasado había habido extraños movimientos donde parte de los integrantes del bloque del peronismo habían firmado el tema del dictamen para que lo del hijo se discutiera en el Senado. Alguien que tiene un vínculo importante con Cristina, que es Lucia Corpacci, había estampado su firma para permitir que se pudiera discutir el tema de la nominación del hijo. Pero bueno, en el marco de la criptoestafa pareciera como que todo, en alguna medida también yo creo que están buscando con estas definiciones que se discuta otra cosa, ¿no? O sea, que pasemos a discutir una barbaridad tras otra barbaridad. O sea, venimos con un estafador y ahora vamos a discutir que quieren privatizar el Banco Nación, y ahora metemos el tema de que nombramos por decreto a los jueces, y por lo tanto, bueno, ya en un momento tenemos tantas barbaridades para discutir que la barbaridad de la estafa quedó un poquito más atrás, ¿no? Es cierto que vienen haciendo eso desde el principio. El problema es que siempre hay que subir un poco más. Sí. Sí, y también es cierto que nosotros venimos haciendo presentaciones en el Congreso para pedir el juicio político desde abril del año pasado. La verdad que nunca tuvimos eco. Hicimos 4 presentaciones
esta que hicimos ahora para ampliar el pedido es la quinta. Y la verdad que nunca los diputados tomaron el tema. Recién lo toman, empiezan a hablar del tema con el tema de la estafa. Bueno, el argumento ahora del gobierno es que los senadores estuvieron callados todo el año pasado con el tema del hijo y que por eso lo hicieron por decreto también ahora, es uno de los argumentos. Sí, está bien, pero los senadores tienen todo el derecho de estar callados y no quieren darle tratamiento. Por supuesto. Eso no les justifica absolutamente nada. Casualmente lo que indica es que no tiene consenso la nominación del hijo. Pero a lo que voy es que recién ahora, con el tema de la estafa, algunos bloques comenzaron a hablar de juicio político. Y la verdad es que es llamativo, porque acá hemos tenido un presidente que gobierna por decreto, que sacó un decreto que es una reforma constitucional de hecho, como fue el decreto 7023, un presidente que desfinanció el sistema universitario, un presidente que desfinanció a los jubilados, desfinanció la salud pública, un presidente que busca la suma del poder público, un presidente que hace barbaridades una tras otra y nunca apareció nada de juicio político. Cuando se toca el tema de una cuestión de orden financiero, donde aparece una estafa que afecta a los mercados, ahí parte del sistema político comienza a hablar de juicio político. Es como que el orden de los valores, ¿no?, que también tiene que ver con el texto que ponen ustedes, digo, es más importante la estafa en el mundo financiero que el cierre del CONICET de persecución a los científicos o la agresión permanente al sistema científico tecnológico de Argentina. Y Milei no, o sea, con todo esto que vos nombrás del desfinanciamiento y todo esto, él no pierde mucha imagen positiva, sigue teniendo una gran aprobación. Yo creo que la aprobación de Milei está signada por dos cosas. Una, la desaceleración de la evolución de los precios, y dos, la ausencia de una expresión política que defienda las necesidades de la gente. Yo creo que eso tiene mucho peso. O sea, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo hasta acá? Todo lo que son los cuestionamientos sociales que dieron lugar a movilizaciones muy importantes, a luchas sociales, a conflictos de todo tipo y demás, no tienen traducción institucional. Vos tenés una multitud pidiendo financiamiento a la universidad y un presidente que puede vetar el financiamiento universitario con apoyo del Congreso. Vos tenés una multitud bancando el tema de las diversidades y cuestionando los dichos del presidente, y a poco andar el Parlamento le da un trofeo institucional suspendiendo las PASO que el gobierno quería suspender. Vos tenés un pedido importante de mejorar los salarios jubilatorios y tenés un Congreso que acepta el veto de Milei para que tal cosa no ocurra. Entonces digo, no hay y tenés un estafador a la luz pública y tenés un Senado que ni siquiera constituye una comisión. O sea, la ausencia de una expresión institucional y política que le dé canal al cuestionamiento social provoca una situación de ausencia de alternativa y consecuentemente, bueno, eso es lo que está. Y hasta que no aparezca algo que enamore o construya una idea de que puede haber un futuro distinto, porque todo lo que aparece enfrente, sobre todo lo más conocido, aparece como lo que ya pasó, lo que ya fue. Y me parece que el tema de si Milei, aunque malo, sigue siendo lo nuevo y lo otro es lo que ya ocurrió, ahí hay un problema. Es lo que ya pasó y lo que ya fracasó. Ahí, qué sé yo, por lo menos bajó la inflación. Obviamente se pasa por alto que mientras baja la inflación va destruyendo la estructura productiva del país. Bueno, eso se va a ver con un poco de tiempo y a la larga esto se va a caer también. Pero la cosa no pasa más rápido
porque no hay una expresión política que pueda canalizar el descontento social. El descontento social no se transforma rápidamente en cuestionamiento si no se ve otra alternativa. Y escúchame esto que nombraste, que se suspendieron las PASO. ¿Vos qué opinás? ¿Cómo le viene al espacio, a tu espacio, digamos? No, a todos los que creemos en la democracia, aunque tenga límite, las PASO tengan cuestiones perfectibles, eran positivas. Y de hecho, no casualmente todos los oficialismos votaron a favor de suspenderlas. Oficialismos y oposiciones que gobiernan, todos votaron a favor. 37 de 42 votaron, lo que vi. 37 de 42, estás hablando del Senado. Sí. Ah, sí. No, porque, qué sé yo, porque con el bloque de Unión por la Patria, para poner un ejemplo en diputados, solo 49 de los 99, pues, digamos, votaron en contra del proyecto oficial. Hubo otros 50, 25 que votaron a favor y otros 24 que se abstuvieron. ¿Pero por qué? Y digo, todos los gobernadores no querían las PASO, porque las PASO son un momento en que la gente vota y dice lo que piensa, y banca o no banca. Y para los oficialismos, el tema es que cuando son oficialismos que no construyen política con la sociedad, con la gente, eso es una complicación. Y consecuentemente, cuanto menos la gente vote, mejor. Y por eso, esa es la verdadera razón por la que la sacan. No la sacan por ninguna de las tonterías que han dicho, ¿no? Porque la gente no quiere votar, no porque no porque se gasta mucho, se gasta. En todas las elecciones del año pasado, del 2022, del otro, del 2023, que tuvimos la elección, las PASO, las generales y el balotaje, 3 elecciones, el gasto total fue el 0,28% del total del gasto público. ¿Sí? Nada. Entonces, no es el gasto, no tiene nada que ver con nada, tiene que ver con que la gente vota, y cuando la gente vota, castiga o premia. Así que en ese sentido, y aparte esto le permite a muchos llevar adelante procesos que aceleran elecciones para que la oposición tenga menos tiempo para conformarse. Acá, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires permitió que Jorge Macri desdoble en función de su conveniencia de marcar distancia con la Libertad Avanza y no tener que aparecer como cómplice directo de la Libertad Avanza en la votación, si hubiera una votación general, simultánea, donde se vote la nación y la ciudad. El voto era completo, era el PRO gobernando la ciudad, pero bancando a Milei. Claro. La discusión acá, ¿cuál es el intento? Se discuta solamente el PRO en la ciudad, y es más, que aparezca como que tiene alguna distancia con la Libertad Avanza. Jorge Macri apareció cuestionando los dichos en contra de la homosexualidad de Milei. Se empezó a decir que el Estado tenía algunas funciones que cumplir. Bueno, qué sé yo, ahora está terminando con el contrato 130 barrenderas que limpiaban vinculadas al subte, está destrozando por todos lados, maltratando, digamos, trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora reaparece Larreta, además. Y ahora reaparece Larreta, uno de los autores relevantes de este modelo macrista en la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, y aparte Larreta aparece diciendo que Macri es malo. Sí, bueno, que él siguen Juntos por el Cambio y el resto se fue, digamos. Sí. Bueno, es el proceso de reciclaje, ¿no? De algunos que fueron pasados al cuarto por diferentes razones y que, bueno, pretenden reciclarse. Pero bueno, lo que digo es, la herramienta de las PASO es necesaria, y sobre todo, si uno piensa qué es lo que se necesita hoy para lograr, por ejemplo, cambiar la composición parlamentaria y poder ponerle límite en serio a las políticas de Milei, nosotros necesitaríamos un gran frente con todas las corrientes del campo popular adentro, ¿no? Peronistas, radicales, que tengan compromiso con algo como la gente, sectores de la izquierda, ¿no? Todo, de hecho es por lo menos lo que nosotros de Unidad Popular impulsamos, armar un frente amplio con todas las corrientes adentro que dirimieran democráticamente
Los espacios. sus espacios. ¿Y cuál es la herramienta? Las Las PASO. Ahora, si lo querés hacer, tenés que armar una interna abierta a vos, es todo más complejo. Las PASO era una herramienta necesaria para la construcción del frente que necesitamos para ponerle límite a Milei. Así que, digamos, es una herramienta de democratización, por eso la voltean, y era una herramienta para la conformación del frente que hace falta hoy. Y frente a esto, Claudio, para cerrar, ¿quiénes crees que son los ganadores y los perdedores de estos últimos días? Con esto de las PASO, de la designación del hijo, del tema cripto. Lo que pierde es bueno, uno puede decir en términos generales, lo que sigue perdiendo en la Argentina es la idea de la democracia. La democracia ha sido pulverizada. Eso es lo que sigue perdiendo. Y como tal, cuando se pulveriza la democracia, lo que pierde es el pueblo. Porque desaparece la posibilidad de incidir. O sea, acá está pulverizada la capacidad de creer que el Poder Judicial o el Poder Parlamentario pueden hacer algo. Y ese es el problema más grave, porque en tanto no se sienta que la política pueda hacer algo, es difícil el tema. Este tema de lucha social sin traducción institucional lo que hace es deslegitimar permanentemente la palabra política. Y eso es lo que el perdedor en eso es el pueblo argentino, porque lo que nos rompe es la posibilidad de pensar que podemos construir lazos sociales que nos permitan organizarnos para incidir en la vida que queremos llevar adelante entre todos. Y medio como que lo que se genera es una situación de un presente perpetuo, donde esto está así y nadie lo puede modificar demasiado. Me parece que esa es la sensación más complicada. Así que lo que pierde es la democracia, pierde la gente, pierde el pueblo. Y lo que gana es la alianza depredadora que expresa Milei. La alianza del capital financiero internacional, las grandes corporaciones. Y algo muy concreto, la corrupción y los negocios se están comiendo el sistema institucional. Y lo que hace falta es sacarnos de encima eso. ¿Quieres decir algo más? Bueno, yo tengo una pregunta volviéndolo al frente. ¿No te parece que la gran experiencia ya que tenemos de un frente grande fue el Frente de Todos? Y es una experiencia que ya, o sea, electoralmente sirve, pero después como en términos de gobernabilidad, vimos que fracasó y es lo mismo, fue un frente grande para frenar un gobierno liberal y esto no sería lo mismo. No puede ser lo mismo. Nosotros por eso planteamos que tienen que, decir, primero, los frentes existentes Sí. no son los que necesitamos. Okay. O sea, Unión por la Patria ya fracasó, el FIT también fracasó. Fracasaron aquellos que quisieron gobernar, hicieron lo que hicieron, Sí. y aquellos que, siendo parte también de la experiencia popular, tampoco supieron canalizar el malestar de la sociedad y proponer y lograr una salida distinta. Esos frentes ya murieron. Lo que sí se necesita es que los frentes tengan dos características. Una, acuerdos políticos claros. Cuando se hizo el Frente de Todos no había ningún acuerdo político claro. El único acuerdo era ganarle a Macri. Sí. Después Vemos, no había ningún acuerdo, ni tampoco ningún ámbito donde se forjaran acuerdos. Sí. Nunca se construyó una coalición electoral, fue un acuerdo electoral para derrotar a Macri. Acá hay que tener algunas cosas, por lo menos a nivel nacional, nosotros planteamos tres grandes cuestiones que pueden parecer muy generales, pero que son muy concretas en el fondo. Primera, todos aquellos que banquemos ese frente, tenemos que acordar que no vamos a permitir que se siga gobernando por decreto. Que vamos a rechazar los decretos de necesidad y urgencia, que vamos a terminar con las facultades delegadas y que vamos a promover el juicio político a Milei. Entonces, eso es un compromiso concreto. Segundo compromiso concreto, hay que impedir la dolarización de la economía argentina. Entonces, eso implica ponerle una traba inmediata a cualquiera de los avances que puede querer hacer adelante el gobierno de Milei. Y tercero, poner en el centro la recuperación inmediata de las condiciones de vida de la gente, lo cual implica la discusión del empleo y de los ingresos.
digo, las distintas corrientes del campo popular podemos tener miradas distintas sobre cómo se hace cualquiera de estas cosas. Y por eso necesitamos una PASO que ordene quién tiene más, quién tiene menos. Pero no podemos no tener acuerdo en empujar estas cuestiones. Entonces digo, para el momento actual, que es un momento de mucho retroceso, tiene que haber acuerdos mínimos que con esto frenamos esto que existe y podemos empezar una discusión diferente. Y lo segundo que tiene que haber es democracia interna, que es lo que tampoco hubo en el Frente de Todos, ni tampoco en Unión por la Patria. Nunca se democratizó la discusión sobre la política que se llevaba adelante, no existía ningún ámbito, había 3 que decidían, y lo mismo en Unión por la Patria, que se cambió el nombre para hacer algo diferente y marcar distancia, pero bueno, hasta nos terminaron imponiendo a Massa, cuando Massa no era expresión de lo que ninguno de buena parte de las corrientes internas queríamos que estuviera. Así que en ese sentido, esas dos condiciones son centrales para un frente diferente. No puede haber un frente con una hoja en blanco donde firmás y no se sabe a dónde vamos, ni tampoco un frente donde haya alguien que impone todo. Sí. Esas dos características no han abundado en el último tiempo, y serían una sana construcción política. Por eso, aparte, en ese marco, la suspensión de las PASO ha sido una herramienta para que esto tenga más límites para hacerse. Sí. Bueno, igual me parece que son todas, lo que decís, son todos como evitar cosas, pero tampoco veo cómo gestionás después en un frente hacer un proyecto de país a partir de ahí. Porque bueno, digo, es como... viste que Perón decía, son todos peronistas, están los peronistas y los antiperonistas. Y ahora lo que hay son los Milei y los anti-Milei, pero no hay ningún proyecto después para adelante que no sea frenemos esto. Y antes bueno, pero primero tenés que frenarlo para tener... Primero, no hay posibilidad de perspectiva sin frenarlo. Para frenar se necesita un frente que tenga acuerdos mínimos. Sí. Esto que yo dije son acuerdos mínimos, que son muy importantes en el retroceso, porque no es una joda que no se gobierna por decreto y se promueve el juicio político. No, pero yo creo que no puedes frenar nada sin un proyecto para adelante. Porque el proyecto para adelante es un proyecto de desarrollo para la Argentina. Eso es lo que tiene que discutir el campo popular. Y aparte, una vez que vos frenás esto, lo discutís. Y pero no se que la discusión tendría que ser previa. No. Digo, para frenar esto tenés que tener acuerdos mínimos. Después las distintas corrientes tienen sus proyectos. Digo, nosotros creemos que hay que organizar la Argentina en torno a otra manera de gobernar y tener dos objetivos concretos, que es terminar con la pobreza y redesplegar el territorio, la población en el territorio. O sea, y que sobre eso hay que organizar un nuevo modelo productivo del país. Pero bueno, y la idea central es gobernar de otra manera. La idea central es gobernar con la gente participando en la decisión. Tenés que abrir un juego distinto de carácter institucional. Pero me parece que hoy lo que necesitamos es frenar esto. Bueno, para mí, para frenarlo, me parece mucho más interesante proyectar a futuro. Porque bueno, estas corrientes que integran el frente tienen cada una su propuesta. Lo que digo es que eso es podemos hablar de lo que puede proponer Unidad Popular o lo que estamos tratando de proponer en un espacio más amplio como Confluencia, pero digamos, más allá de eso, yo creo que hoy, para las elecciones legislativas del 25, no estamos discutiendo la presidencia de la Nación, son elecciones provinciales, hay que tener puntos de acuerdo centrales que permitan, por un lado, frenar la política de Milei y por otro lado, en cada distrito ver qué corresponde hacer. Nosotros acá estamos planteando, hay que confrontar con las políticas de Milei y terminar con los 20 años de Macri. Ahora, no es lo mismo lo que vas a plantearte en provincia de Buenos Aires, sí, donde seguramente vas a plantear terminar con Milei, pero profundizar un rumbo de un gobierno que en la provincia ha mostrado, como el gobierno de Kicillof, ha mostrado alguna posibilidad de dar algunas discusiones que mejoren la situación de los bonaerenses. En cada lugar, hace poco se largó Confluencia en Formosa, bueno,
ahí discuten terminar con Milei, pero también Con Gildo Infran. con Gildo Infran, porque Gildo Infran lleva 40 años de mandato. Entonces, bueno, hay una autocracia gobernando allí que no abre mucha puerta para una sociedad que aparte está parada en el tiempo, con prácticamente más de la mitad de la población en situación de pobreza, el 60% totalmente precarizada. Entonces digo, en cada lugar el frente tiene que cobrar características distintas, pero lo que estamos lanzando es un acuerdo mínimo para que nacionalmente paremos esta historia. Pues sí, hay que dar un debate sobre qué Argentina queremos. Y esa Argentina tiene 4 claves: democratización, igualdad, soberanía y integración regional. Bueno. Y justicia social, ¿no? Igualdad. Está bien. Bueno, Igualdad. no te gusta, pero No, estás muy cerca de las Son muy banderas. generales también. Estamos muy cerca de las banderas Son del muy generales peronismo. también. Pero el peronismo es una de las principales tradiciones culturales Del país. de la política popular. Así que, No, pero ¿cómo no vamos a recuperar eso? No, yo porque renegás nomás. Yo no reniego de nada, al contrario. Lo único que reniega el peronismo es el Partido Justicialista. Bueno, pero yo te escucho decir que no sos peronista. No, yo no tengo nada que ver con el Partido Justicialista. Yo vengo del peronismo y para mí el peronismo como tal, como lo que fue como herramienta de democratización de la sociedad argentina, se terminó. El Partido Justicialista ya no tiene nada que ver con eso. Pero hay peronismo más allá del PJ. Las tradiciones culturales del peronismo sobreviven y tienen que ver, sobreviven con... Pero él toma lo más tradicional, me parece. ¿Eh? Como que tomás la parte más tradicional del No, peronismo. yo creo que la Vieja. idea de la soberanía, la idea de la justicia social, son todas ideas que tienen una presencia en lo popular. Igual, también creo que... Se han ido desvaneciendo en el peronismo. Sí. En el peronismo No, en sí. el peronismo no. Sí. Discúlpeme, Sí, no el peronismo, sino en la fuerza política que está representando el peronismo. Ok, bueno. Bueno, por eso, pero también eso hace que también se haya ido desvaneciendo también en importantes capas de la sociedad. Por Sí. eso hoy puede gobernar quien gobierna, o sea, no pasa por casualidad. O sea, todas esas banderas, y después si querés tomás la tradición democrático-republicana del radicalismo, también ha empezado a tener fisuras grandes. O sea, no ha sido inofensivo el hecho del comportamiento que ha tenido la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista en la etapa postdictatorial, que es haber renegado de sus propias tradiciones e incluso haber sido cómplice directo del proceso de retroceso de la Argentina. Eso ha hecho que esas identidades que tenían mucho peso, o esas tradiciones culturales que tenían mucho peso en el conjunto del pueblo, tengan un peso menor y que hayan penetrado otras ideas y que se hayan construido otras subjetividades, digo que hacen posible que personajes nefastos como el que tenemos gobernando puedan tener algún nivel de legitimidad o de consenso. Bueno, Estamos estamos acá. Bueno, Muchas gracias. sobre las cartas, La mesa. Y nos vemos en un próximo programa. ¿cómo no?